Buenas noches, profesor. Buenas noches con todos. Bien, ya siendo a las 7 en punto de la noche, vamos a tener nuestros 5 minutos de tolerancia para luego ya iniciar con la asistencia, ¿ya? Entonces, 7:05 paso asistencia para ya iniciar con la actividad.
Bien, buenas noches. Ahora sí, vamos a iniciar con la asistencia. Se me escucha, ¿no? Creo que parece no se me escucha bien. Buenas noches, profesor. Sí, se lo escucha. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Sí se escucha bien. Ok, muchas gracias. Profesor, buenas noches. Buenas Buenas, noches, profesor. buenas noches. Voy a empezar con la asistencia. A ver, vamos a empezar. Vamos a ver. Bien, este es de la clase anterior que fue 10 de diciembre, ¿ah? A ver, vamos a empezar. Abad Ríos. Abad Ríos no está. Acosta Flores. Agapito Sánchez. Aga- Agapito Sánchez. Alache Pacherres. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Ancalle Quispe. Anco Chuyo. Arias Llana. Arratia Bernaola. Presente, Arteaga. profesor. Presente, profesor. Ok. Arteaga Barúa. Banda Quispe. Caglia Caglia. Bello Rengifo. Bolaños Cortegana. Camac Niño. Presente, profesor Camac Niño. Buenas noches. Ok, buenas noches. Caruajer, Cabrajulca Vázquez. Caruajulca Vázquez. Cerdán Molocho. Chiguala Rengifo. Cristama Vázquez. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Choquepata Casasola. Chuyo Lanoca. Clemente Asencios. Cóndor. Chuquicaua. Crispín Alvarado. Cumpa Heredia. Durán Valdivieso. Buenas noches, profesor. Presente. Ok, buenas noches. A ver. Buenas noches.
Profesor, buenas noches. Se escucha, la verdad yo no escucho nada. Profesor, se quedó callado. Uy, tenía el micrófono pero bloqueado. Ahora, otra vez ya. Buenas noches, compañeros. A ver, perdóname. A ver. Vamos a ver. Ya, me quedé acá. Felicidades. ¿Dónde estamos? 10. Ya está acá. Feliciano Sinche. Flores Apaza. Flores Chihuala. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. García Acevedo. Y Guerrero Leca. Hidalgo Reategui. Presente, profe. Ok. Huihuayanga. Huihuayanga Quispe. Huihuayanga Quispe. Holanda Rodríguez. Huanca Azaña. Huerta reduciendo. Wincho Guamán. Ibarra Chinchay. Infante Montes. O no están o no me están escuchando. Bueno, Sí, profesor, sí se escucha. allá. Inga Llovera. Jauregui Estrada. Jiménez Pérez. Juárez Díaz. Lara Aima. Limasca Enríquez. Linian Villanueva. Yamoca Mendoza. López Guevara. Mamani Cayo. Martel Rivera. Mayaute Tumpay. Maita Vargas. Maita Durán. Medina Flores. Mesa Quispe. Minaya, Presente, profesor, buenas noches. Mesa aquí. ok. Minaya Quispe. Ochoa Acuya. Ortega Borja. Paco Chunga. Padilla Villanueva. Palacios Ramírez. Palma Séptimo. A ver, compañeros, buenas noches. noches. A ver, Palma, presente, profesor, buenas noches. ok. Gracias. ¿Alguien más dijo buenas noches? Profesor, buenas noches. Inga Llovera. Ya, un momentito, voy a terminar con lo que ya estoy. presente, no sé si me escuchó. No. ¿Cuál es tu apellido? Limasca. Uy, ya, al final, bueno, cuando termine, ¿ya? Porque no he escuchado. Pasapera, Pérez, Paz Pesantes, Piña Chumbe, Pirru Saboya, Pizango Pipa, Polo García, Pozo Barbosa. Profesor, buenas noches, Pablo García. Ok, buenas noches. Presente, Pozo, profesor Pozo, ¿verdad? ok. Presente, profesor Pirru Saboya. Ah, ya, listo. Quispe Chávez, Quispe Puma, Presente, profesor.
Quispe Puma. Muy bien, listo. Quispe Lucero. Quispe Román. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Ramón Santos. Presente, maestro, buenas noches. Buenas noches. Requena Cortés. Rivera Cristóbal. Rojas Ramos. Ruiz Pereira. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Sánchez Aguirre. Saucedo Espinosa. Sabina Saxi. Sayas Gamarra. Segovia Presente, Saucedo. profesor. Buenas noches, Ayas Gamarra. Muy bien. Segovia Saucedo. Presente, Segovia Saucedo. Ok. Cencia Zapacayo. Soria Inuma. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Suárez Vaca. Presente, profesor, buenas noches, Suárez. Buenas noches. Tirado Paredes. Valdera Chapoñán. Presente, profesor. Muy bien. Vargas Más. Vázquez Muñoz. Vázquez Delgado. Vega Barrantes. Profesor Vázquez Muñoz, Buenas noches. Vázquez Delgado. Ya. Vega Barrantes. Buenas Vegas. noches, profesor. Recién llego, con A ya pasó el apellido Arteaga, ¿verdad? Bueno, Sí, esperaría estoy al con final la entonces. V. Ya, al fin, a la que termine voy a actualizar. Ya, profesor. Ok. Vegas Matute. Vilca Gómez. Perdón, Vilca Gomel. Vilca Velarde. Presente, Vilca, profesor, buenas noches. buenas noches. Vilcas Marquinas. Bizarreta Enríquez. Ya, a ver, levantamos la mano lo que no llamé asistencia porque acaban de llegar, ¿ya? Porque si no hablamos todos a la vez y al final vamos a demorar. Levantemos la mano, por favor, me dando la manito para darte el pase y luego me indicas cuál es tu apellido. A ver, vamos a ver, ¿ya? Bueno, nadie. Ah, ya. Agapito Sánchez, ¿correcto? Sí, profesor, buenas noches. Buenas noches. Listo. Ahora sí, a los que voy llamando ya bajan la mano después. Rosemary Limasca Enríquez. Presente, profesor. Buenas Ya, noches. buenas noches. Vamos a ver. Buenas noches, Inga Llovera. Un ratito, vamos con uno, ¿ya? Porque tengo que bajar hasta la L, y luego subir, si no, ahí está que estoy con la vista, pero que no puedo ver ni la laptop. Y Inga Llovera, ¿no? Vamos, acá está Inga Llovera. Ya está. Sí, profesor, gracias. Ok. Y nadie más. Bueno, disculpe, pero el chat no lo puedo leer. Profesor Vázquez Muñoz, Vázquez Muñoz, ¿no? ajá. Listo, gracias. De verdad que no puedo ver ni el WhatsApp tampoco. A la justa estoy. Tengo una inflamación en los ojos. Compañeros, buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches. A ver, ¿quién más, por favor? Ya está Vázquez Muñoz. Arteaga, profesor Arteaga. Arteaga. Vamos con Arteaga. ¿Dónde está Arteaga? A ver. Número 6 creo que es. Arteaga, sí, acá está. Listo. Gracias. Sí, ¿Quién profesor, más? disculpe. Vázquez Delgado sí me puso asistencia.
A ver, Vázquez Delgado. Bueno, ¿se ha dicho presente? Sí, pues, ¿no? Y si no, Sí, solo que dije un poquito después porque estaba, ya no apagando mi celular. Vázquez Delgado, sí. Luz Sí, Berta, sí ya, está. ya, gracias, profesor. Profesor, buenas noches, ¿me escucha? Sí, buenas noches. Ervin Quispe Lucero, profesor, mi asistencia me ha puesto, recién acabo de ingresar, por favor. Ya. Quispe, Lucero, Erwin. Listo. ¿Quién más? Profesor, buenas noches, Linian. Linian. Vamos a ver, Linian. Linian Villanueva. En el día por estar escuchando sentado acá a las clases. A ver, cuidado con los audios porque escuchamos todo y al final nos enteramos. Presente. Un ratito, un ratito. Estoy con Linian, por favor. A ver, B, Q, R. ¿Pasó? Adentro, hermano. Linian. Listo, acá está Linian. ¿Quién más? Gracias, profesor. Iguayanca, Quispe, Rudy, René. Guayanca, ¿no? Sí, profesor, presente. Es con H, ¿cierto? Y Guayanca, Quispe, Rudy. Listo. Listo, nadie más, ¿no? A ver, Bueno, vamos. soy Johnny Saucedo Espinosa. Saucedo Espinosa. Sí, Johnny. Ok, vamos a ver. Saucedo, OPQRS. ¿Dónde está Saucedo Espinosa Johnny? Listo. Listo. Gracias. Bien. Creo que esos somos todos. Muy bien. Profesor, buenas noches. Buenas noches, sí. Buenas noches. Bueno, creo que solamente me está saludando. Bueno, ahora sí, vamos a empezar. Bien, el día de ayer y algunos el día de hoy ya me han enviado la tarea, ¿ya? Bueno, he revisado algunos, pues de verdad que estoy con la vista sumamente inflamada y un poco me limita el ver adecuadamente, ¿ya? Ahora en la clase también estoy que más cierro los ojos que los abro. Pero bueno, en lo posible yo lo voy a revisar lo más pronto posible, que un poco me baje la inflamación, lo he tenido durante toda la tarde hasta ahora. Y bueno, apenas ya esté mucho mejor, yo automáticamente lo reviso y pongo registrado. He estado intentando hacerlo. Hay algunos que he revisado, pero de verdad que es muy complicado. Igual ahora en el desarrollo de la asistencia, ¿no? Se me ha complicado también un poco ver. Y más, el chat ni lo veo sumamente borroso. Pero como la proyección del PPT es grande, bueno, sí trato de verlo. Bueno, no, hemos quedado para recuperar hoy día y estoy pues cumpliendo según el acuerdo que hemos tenido, ¿no? Porque al fin y al cabo, la falta no es de ustedes, sino la falta es mía, ¿no? Voy a asumir la responsabilidad de ello. Entonces, pues sería un poco, no sería un poco, ¿no? Sería totalmente inadecuado de que yo diga, no puedo hacer clase el día de hoy, ¿no? Y hemos quedado en un acuerdo la semana pasada, es por eso que, como sea, así, pues, tenga el mundo sobre mi espalda, yo voy a cumplir con lo que hemos acordado, ¿ya? Entonces, a los que, bueno, en el chat, por favor, no los puedo leer, ¿listo? De verdad, es muy poquito. Profesor, pero si se encuentra delicado, ¿por qué no podría ser otro día? Si no va a No, poder ya. ver de repente. Sí, lo que pasa es que ya prácticamente la otra semana ya es semana de festividades, ¿no? Navidad, todo ello. Imagino que ustedes también tienen actividades propias, individuales, pues, ¿no? De repente algunos van a viajar o van a hacer, no sé, programar ya, tienen programado sus cosas y de repente Profesor, pero tengo ¿por que qué pedir con mandar nadie. algunos trabajos? No sé qué, aún me falta mandar algunas tareas Profesor, buenas por noches. Le motivo habla de Guillermo. viaje.
y estoy en un lugar donde no tengo casi ni internet, pero en cuanto pueda me voy a poner al día con mis trabajos y todo. No sé, sería una opción, profesor, porque si se siente mal, o sea, usted está esforzando su vista, profesor. Sí, Sí, buenas se noches. puede empeorar, profesor. Mejor cuídese. Yo creo que la salud es lo Profesor, primero, ¿no? Porque es muy delicado la vista. profesor, buenas noches, le hablé Hidalgo. Sí, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible. Ya me imagino que estas 2 horas que vamos a tener va este, a pasar rápidamente, ¿no? Bueno, habrá que asumir la Profesor, responsabilidad. Sí, dime, buenas disculpe, noches. una recomendación, tal vez. Yo estaba igual con la información de la vista, me lavé con agua tibia de manzanilla. Le podría hacer bien, profesor, una recomendación. Ah, sí, sí, tienes toda la razón. Eso pensaba hacerlo y lo voy a hacer creo después de la clase. Me he echado unas gotas, ¿no? Pero yo creo que igual. Sí, la manzanilla es bien efectiva. Ujú, sí, tienes toda la razón. Sí, Pues, automáticamente lo voy a ótimo. hacer terminando la clase. Bueno, gracias Sí, a todos ustedes por su comprensión. Bueno, vamos para adelante nomás, pues, ¿no? Algo que ya se ha programado. Bien, vamos entonces a desarrollar nuestra clase el día de hoy. Eh, para empezar, voy a mostrarles algo muy particular, ¿no? Les he traído 2 pequeños textos. Les voy a dar 2 minutos para que lo puedan leer, ¿ya? Lo pueden leer y me indiquen cuáles son las diferencias o cuáles son las similitudes que encuentran entre estos 2 textos. ¿Ya? Vamos a ver. 2 minutos y escucho sus respuestas. Bien, a ver, los escucho. ¿Cuáles son las diferencias o cuáles son las similitudes en estos 2 textos? Hablan sobre el fútbol, los dos, profesor. De la historia del fútbol habla uno, dónde fue, cómo es el balompié y lo demás, y el otro narra lo que uno siente cuando juega el fútbol. Ya está, muy bien, ¿no? Las similitudes en relación a que los dos hablan de fútbol, pero de una situación distinta, ¿no? O una que habla la historia, de dónde es, y el otro es el cómo siente, Así es, ¿correcto? profesor. Sí, profesor. Muy bien, excelente. A ver, dice que no se me escucha. Bueno, he tratado de leer, estoy pero sí, con lupa creo. Dice que no se me escucha. No, no va Sí a se Sí se escucha, escucha, profesor. Escucho. yo le Sí se escucho. Bien. escucha normal. normal, Ya, profesor. bueno, creo que ahí es un poco la red de la compañera o compañero, pues, ¿no? Que ha escrito por el chat. Bien, vamos ahora a enfocarnos al texto. Excelente. A ver, ¿dónde está mi lapicito? Ah, no, ya no me lo veo. ¿Dónde está? Acá está. Muy bien.
Hemos visto que este texto habla de la historia del fútbol, texto 1, y texto 2 habla de lo que uno siente al jugar fútbol. Pregunta, siguiente pregunta, y esa pregunta tiene una respuesta inmediata. ¿Cuál de los dos textos es real o cuál de los dos textos es algo fantasioso o poco real? Real es la historia, profesor, cuando se formó, cómo se creó el fútbol. Ya. ¿Y el otro La texto? 2 es medio fantasioso. Fantasioso. ¿Y por qué sería medio fantasioso? Eh, Porque dice, corro por la banda, mira, lo anuncia el minuto 80. Algunas cosas se exagera, como sus tobillos arden contra los protectores, dice, exagera un poco, ¿no? Yo veo que exagera un poco. Eso es lo Eso es lo que real. veo. No, Yo lo yo veo. creo que sí. Eso es lo que pasa. Ya, vamos a ver. La uno Profesor, parece fantasiosa. cuando corre, el sudor cae en la vista, obvio que le molesta. Eso es real. Ya, vamos a diferenciar estos dos puntos importantes. Recordemos que nosotros siempre estamos alrededor de diversos tipos de textos, ¿no? Y hay Ujú, situaciones que de repente han suscitado en la vida real o son posibles realmente y algunos que de repente este, tienen un matiz ujú, fantasioso, ¿no? Parece real, ujú. profesor, pero tiene algo que podamos nosotros verificar y hay una diferencia que es sumamente fantasioso. ¿Listo? Sí, Vamos a ver. porque el otro es la historia que de verdad se creó en tal año y fue en Inglaterra y todo eso. Por eso no, yo Claro, lo veo real. así es, tienes toda la razón ahí. El texto uno, ustedes ven de que hay fechas, ¿no? 1863, Claro. ¿no? Pero Y profesor, el texto uno también dice, Balompié se considera. Bueno, claro, a mí me hace pensar que no es exactamente la fecha, ¿no? claro, mire, dice ahí, la historia del fútbol o la historia de balompié se considera a partir, dice. Este De año, claro, Así, ¿no? 1863. Así es. claro, pone años Entonces, ahí. ¿por qué De, dice, de por la qué dice que se Asociación Inglesa considera, de Fútbol. por qué dice que se considera a partir de este año? Es que de repente en este año ha suscitado o ha ocurrido algo que indica muy bien lo que ustedes están haciendo, se llama fútbol o Es balompié. reconocido, profesor, porque Así antes es, no ¿no? jugaban diferente. Así es. Ya. Entonces, a Y partir usted de mismo, este profesor, año, dice, claro, dice, a partir de este año, Es esta, reconocido. esa actividad, ¿no? Esa actividad de patear un balón y enfrentarse dos equipos, ahí a partir de ese año que ya se estaba viendo, a partir de ese año, ellos han considerado que ese deporte se llama fútbol, ¿no? Se Entonces, conoce como. así es, ¿no? A partir de ese año, ¿no? A partir de ese año ya se ha considerado muy bien, vamos a llamarlo fútbol, ¿no? Muchos Claro, jugaban anteriormente, de sin repente, ¿qué nombre. estoy haciendo? No sé, estoy jugando, pero ya con el Tenía tiempo ha nombre. ido, claro, con el tiempo ha ido madurando, ¿no? Las personas han estado viendo qué características tiene, muy bien, lo que ustedes están haciendo lo vamos a llamar balón-pie. ¿Por qué? Porque Ujú, jugamos el balón, ¿no? Usando el pie. bien, Balón-pie o tal vez otros le llamaban el fútbol, ¿no? A partir de ese año. ujú, Entonces, este dato es real, ¿no? claro, Este dato es verdadero, ¿no? Es más, dice, ¿no? Año de la fundación de la Asociación Inglesa de Fútbol, ¿no? Ah, mire, inclusive que ese año se fundó la Asociación Inglesa del Fútbol, ujú, ¿no? Y dice, aunque en sus orígenes, al igual que los demás códigos del fútbol, se remontan varios siglos en el pasado, claro. Antiguamente se iba desarrollando, pero esto ha ido fortaleciéndose, madurando, ¿no? De una manera que hasta un mejorando. cierto tiempo ya se vio que tiene una característica muy en particular y muy distinta. Y eso es lo que denomina el caso del nombre fútbol. Muchos de los deportes también, muchos de los deportes actuales o modernos, si se le puede llamar de esa manera, han estado desarrollándose de una manera de repente El audio, se han ido desarrollando de una manera de repente espontánea, ¿no? Espontánea, sin reglas, ¿correcto? Sin reglas, sin nada por el estilo. Pero a- al pasar el tiempo, ¿no? Al pasar el tiempo,
esto ya se ha ido fortaleciendo poco a poco, se han ido sumando reglas y cuando ya ocurrió esa suma de reglas, esa suma de mejoras, ahí recién se ha llegado a la inauguración o al reconocimiento. Y es ahí donde a partir de ese año se cuenta el origen de algo, ¿no? Muchos deportes modernos se han desarrollado así, ¿no? Como el caso del tenis también. Ahora, los deportes antiguos que se han generado en el mundo griego, pues son los deportes clásicos, ¿no? Como es el atletismo, ¿no? Como es el tiro disco, jabalina, son deportes que se desarrollaban en la antigua Grecia, ¿no? Que esos ya tienen su origen muy marcado en esa época, ¿no? Pero los deportes modernos ya se han ido desarrollando de manera paulatina y precisa. Bien, entonces estamos quedando en claro de que el texto uno está hablando de una situación real, ¿no? O sea, yo busco la información, busco el año, busco el nombre de la Asociación Inglesa del Fútbol y ese dato me va a salir en el internet, ¿no? Como fuente de información. Es algo que sí existe. Esto es algo 100% real, ¿no? Lo podemos buscar en internet de repente si entramos si entramos al espacio de curiosidad. Ahora, ¿qué pasa con el texto número 2? Dice, corro por la banda, mi reloj anuncia el minuto 84, no queda apenas tiempo, sin embargo, el campo cada vez parece más largo, mira. Sin embargo, ya, vamos a ver, ¿dónde está mi puntero que no lo veo? ¿Dónde estás? Acá estás. Dice, el campo cada vez parece más largo. Mis balones no llegan arriba. Nadie remata. O yo fallo el tiro constantemente, no hay tiempo. El sudor incomoda. Me resbala por la cabeza. Dice, me resbala por la cabeza. Bueno, ¿ustedes creen que esta sensación de que sus balones no llegan arriba, de que su sudor incomoda y que el sudor resbala por la cabeza, lo sientan todos? ¿Es una sensación que todos? ¿Qué dicen ustedes? No todo, profesor. No todos, ¿correcto? No todos van a sentir de que ¿no? sus remates o sus tiros con el balón no son efectivos. No todos van a sentir que el sudor les incomoda, ¿no? De repente pueden sentir cuando el encuentro está empatado o están perdiendo, ahí encuentran mucha sensación de molestia, ¿no? Dentro de lo que está en su entorno. Entonces, esta sensación que ustedes ven aquí en este texto número 2 es una sensación que lo siente una persona, ¿no? Lo siente uno, mas no lo sienten todos. Entonces, cuando nosotros vemos de que la sensación de la información del texto es percibido por una persona y no por todos, estamos hablando que es un texto posiblemente imaginario, ¿no? Un texto subjetivo. ¿Por qué, profesor, subjetivo? Porque es la percepción que tenemos nosotros. Cuando tú cuentas la historia de un acontecimiento que te ha ocurrido, ¿no? De repente a ti ese acontecimiento, de repente para ti esa fiesta, de repente para ti esa reunión no te agradó, ¿no? No te gustó. Todo lo contrario, te has sentido de repente aburrido, aburrida, pero es tu percepción, güey. Pero otra persona que asistió a la misma fiesta, a la misma reunión, sí le gustó todo. Entonces, cada uno de ellos tiene una percepción dentro de la situación que hay y lo cuenta según lo que siente. A ello se denomina la subjetividad. A ello se denomina la importancia de lo que uno siente, más no la importancia de lo que es real. Entonces, ahí estamos de repente enfocando la información a una situación imaginaria, subjetiva o según lo que yo he sentido. ¿Correcto? Y eso ocurre, ¿no? ¿Ves? A algunos les gusta el color rojo y a otros no. A unos les gusta el polo rojo y a otros no. Porque cada uno tiene una percepción frente a lo que está a su entorno. A eso llamamos subjetividad. Y cuando lo expresamos, estamos hablando de manera subjetiva.
En cambio, este texto 1 está hablando de manera objetiva, de manera real, basado en hechos reales, ¿no? Basado en hechos o información que está en diversos tipos de textos. En cambio, el otro texto es una percepción personal. Entonces, frente a esta situación, ya estamos precisando y ya estamos conociendo los dos tipos de textos muy importantes que están en nuestro entorno. Los llamados textos literarios y los textos no literarios. Profesor, ¿y qué es un texto? Vamos a recordar. Recordemos que un texto, ¿no? Recordemos que un texto es una organización, ¿no? Un texto, cuando ustedes han escrito la solicitud, ¿correcto? Ustedes han visto que las palabras que están ahí formando tu texto no están disparadas por todos lados, sino tú has visto que esté en un orden adecuado. Tanto así de que este texto puede entenderse, pueda conocerse, ¿no? Que tenga sentido. Y esa es la importancia que tenemos en el caso del texto. Por eso, ¿no? Por eso dice que el texto presenta tres propiedades, ¿correcto? La adecuación, en las cuales nosotros tenemos la posibilidad de usar los textos según a que a nosotros nos convenga. Tú puedes escribir un cuento para contar algo que te ha ocurrido. Tú puedes de repente escribir una carta o un mensaje según la necesidad que tú desees. Entonces, el texto se adecua a la intención o al propósito que tú deseas. ¿Qué más debe tener un texto? Debe ser coherente y debe estar cohesionado. La coherencia, recuerda lo siguiente, la coherencia es que el texto esté ordenado y tenga sentido. Un texto que no está ordenado o no tiene sentido es un texto llamado incoherente. Y si tú estás frente a un texto incoherente, entonces estás atentando, ¿no? Estás atentando en relación a las propiedades que tiene el texto. Y tu texto no va a ser correcto. ¿Listo? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Tu texto no va a ser correcto. Y la cohesión, ¿no? Es el uso correcto de las palabras dentro del texto. La coherencia es que el texto se entienda. Y la cohesión es que las palabras internamente estén ordenadas. Es decir, formular adecuadamente las oraciones, usar los signos de puntuación, usar las tildes adecuadamente. A eso llamamos cohesión. La coherencia es lo general y la cohesión es lo particular, lo interno. ¿Listo? Esa es la situación, la importancia de los textos. Y de ahí nace, pues, ¿no? Los dos tipos de textos más grandes, que son los textos literarios y que son los textos no literarios. Y vamos a ver en qué consiste. Aunque ya al inicio ya hemos dado una idea muy importante en relación a estos dos tipos de textos. Mira lo que dice aquí. El texto literario dice que bien se sabe que la literatura es un arte. Claro, pues. Tú recuerda que el arte no tiene parámetros, ¿no? El arte tiene algunas ideas en las cuales cada quien es libre de tomarlo o no. Dice aquí, la literatura es un arte de la expresión verbal, por lo tanto, el texto literario es una expresión artística del ser humano de forma escrita. Características. El texto literario es estético. ¿Por qué es estético? Porque debe agradar, debe gustar, debe ser entretenido. Por eso todos los textos literarios son creados para que las personas lo lean. Y para que una persona lea un texto literario, una obra literaria, pues debe ser agradable para ellos. Porque si no es agradable, no lo leen. ¿Qué más tiene como característica? Que es subjetivo, como les comenté. La subjetividad es tu perspectiva o tu punto de vista frente a una realidad. Y todos nosotros no pensamos iguales. Si hay alguien que dice, yo pienso igual que tú, te está mintiendo. No pensamos igual. Cada uno de nosotros tenemos una perspectiva distinta, parecida o similar, ¿no? Pero igual es muy difícil.
Ni los gemelos ni los mellizos piensen igual. Pueden tener unas ideas similares o compartir ideas, pero igualdad es muy complicado. Entonces, el texto subjetivo es cuando el autor expresa su perspectiva personal frente a un tema o frente a una situación. Por ejemplo, ¿no? Hemos leído, hemos visto, escuchado o visto tal vez la película La ciudad de los perros, ¿no? Donde vemos la perspectiva que tiene el personaje frente a la formación militar en los jóvenes o los adolescentes, ¿no? Cómo esos jóvenes adolescentes se inmiscuyen en muchos conflictos, qué problemas tienen. Es una perspectiva que el autor ha tenido frente a esa realidad. Algunos de repente cuando han leído o visto la película dirán, wow, nunca pensé que existía esos tipos de problemas, ¿no? Otros dirán, sí, yo me acuerdo que cuando yo estudiaba, ¿no? O yo conocía y había personas, compañeros que también hacían eso. Claro, ¿no? Porque la idea del autor es el encajar la subjetividad o su punto de vista frente a una realidad. ¿Qué más dice que es el texto literario? Tiene como característica la ficcionalidad, que es imaginario, ¿ya? Imaginario, no es real. Recuerden que cuando es real es porque está comprobado que realmente ocurrió o pasó. Pero cuando no es comprobado, ahí está el detalle de que viene la situación de la ficcionalidad. ¿Listo? Esos son los textos literarios. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Hola. No, profesor, todo entendido. Gracias. Listo. Recuerden entonces, los textos literarios tienen características muy particulares, ¿no? Ahora, ustedes de repente que hemos leído o han escuchado, las noticias serán reales, información real o son información imaginaria o creada. Reales. 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 Por eso dice que Reales, profe. claro, por eso dice que los periodistas, ¿no? Una característica de los periodistas es la objetividad. Por eso, ¿qué es la objetividad? Es lo contrario a la subjetividad. Si lo subjetivo es como yo creo que veo, ese subjetivo, la objetividad es la verdad como se ve. Así sea cruda, así sea dura, la verdad como se ve es la objetividad. Por eso las noticias, los periódicos, ¿no? Son objetivos, porque son informaciones reales. Pero dentro de los periódicos también encontramos columnas, ¿no? Columnas informativas o de opinión, ¿no? Y esa ya es la perspectiva personal, ¿no? Que es una situación subjetiva. Listo. Vamos con el otro lado entonces. El texto literario, ya saben, debe ser bonito, atractivo, elegante, muy bien trabajado para que sea agradable. Es subjetivo, imaginario, según el punto de vista del autor. Y ficción, porque de una u otra manera abarca el criterio de la imaginación, ¿no? La imaginación. Vamos con el texto no literario. ¿Qué nos dice el texto no literario? Un texto no literario es aquel que tiene una función referencial o informativa, una finalidad específica, posee un carácter objetivo, mira, objetivo, y hace uso de un lenguaje denotativo. Hemos visto, ¿no? La clase anterior es lo que es la denotación y la connotación, ¿no? Este tipo de texto no hace uso de recursos retóricos o estéticos. Es decir, los textos no literarios no tienen la necesidad de ser considerados bellos o hermosos. Ellos no ven como ese punto parte del texto. Ellos informan las cosas como son, así sean crudas, duras, ¿no?
las cuales son utilizadas en los textos literarios para expresar subjetividad del autor. Características. Dice que tiene función instructiva, informativa o didáctica. Estilo sobrio, claro y conciso. No bello, sino claro, conciso y sobrio. ¿Por qué sobrio? Para que se entienda. Lenguaje no ambiguo, es decir, no hay doble significado, es un significado concreto. Objetivo, objetivismo, es decir, que debe contar o decir la verdad, ¿no? Y de carácter divulgativo. ¿Por qué divulgativo? Porque esa información que es verdadero va a ser como, se va a generar como una necesidad de que nosotros sepamos de qué o de quién se está hablando. ¿Listo? Bien. ¿Hasta ahí alguna duda? Todo bien, profesor, todo bien. Muy bien. Continuamos. Continuamos entonces. Acá está. Ejemplos de textos literarios. Tenemos novelas, cuentos, obras dramáticas, fábulas, leyendas, poemas, etc. Todo lo generado dentro de o encerrado dentro del mundo de la literatura. Textos literarios. Vamos con los no literarios. No literarios. Tenemos las recetas, ¿no? Las recetas te habla de algo real. Cómo preparar algo. No te va a indicar preparar algo imaginario. No, ya está comprobado y te lo está mostrando. Textos informativos. Hemos visto ahí las noticias, no hemos dicho las noticias y otro tipo de textos. Avisos publicitarios también, ¿no? Justamente lo que han presentado la tarea de la semana pasada, ¿no? Han hecho su afiche publicitario, ¿no? Y ustedes, de una u otra manera, han querido demostrar de las características de un producto, ¿no? Todo texto publicitario siempre va a mostrar lo que quiere vender. No te va a vender imaginación, sino te va a vender algo. Ahora, de que ese producto tenga o genere lo que te propone, lo que ves, es otra cosa, ¿no? Pero el producto está ahí, es verdadero. Tenemos las noticias, tenemos las biografías, ¿no? La carta formal, la solicitud, etcétera. ¿Listo? Son textos no literarios. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, acá tengo un texto 1 y acá tengo un texto 2. ¿Ya? Vamos a numerarlo así. Un minuto para que ustedes me digan cuál es el texto literario y cuál es el texto no literario. El texto 1, literario. El texto 2, no literario. Ya, muy bien. ¿Qué dicen los demás? También el texto 1 literario y el 2 no literario. ¿Será, Sí, profesor. Sí es. Muy bien. Texto 1 literario y texto 2 no literario. Listo. Vamos a ver. Ya está. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver acá. Voy a tratar de. ¿Dónde está? Bueno, dice aquí. Bueno, acá el mismo título te dice, ¿no? Poema 19, dice, ¿no? Poema 19. Pero quiero. Acá está, lo encontré. Eso es no literario. Me ligó. Vamos a ver, dice acá. Vamos a ver, mira, dice, poema 19. Dice, niña morena y ágil, el sol que hace las frutas, el que cuaja los trigos, el que tuerce las hojas,
hizo tu cuerpo alegre. Mira, niña morena y ágil. El sol, ya nosotros sabemos que es el sol, ¿no? Que es el que sale en las mañanas, en el día. Dice que este sol hace las frutas. ¿El sol hace las frutas? Bueno, sí. En cierto grado, tal vez. Porque para que una planta crezca, ¿no? Y desarrolle frutos, necesita, Requiere sol. Sol ne- y lluvia, pues. así es, Sí, necesita el sol y sol y lluvia. otros elementos más. Hasta ahí, Sí. vamos a ver, estamos entendiendo que, ¿no? Que tiene una relación. El que cuaja los trigos, cuaja los trigos. El cuajar, El sol. claro, mira, el cuajar no se hace en lo sólido, el cuajar se hace en lo líquido. Cuando uno, No literario. claro, ¿no? El cuajar, por ejemplo, el término cuajar se hace en lo líquido, ¿no? Cuando uno tiene la sangre, por ejemplo, la sangre, ¿no? Es líquida, pero cuando ya pasa minutos, esta sangre ya se vuelve espesa, se cuaja. Eso es cuajar. Pero acá dice que se cuaja los trigos, y el trigo son granos. Entonces los trigos no se cuajan porque ya está seco, ya está sólido. Entonces aquí vemos que esta persona que escribió el poema está, Pero, está profe, utilizando términos que de repente no son con sentido directo. Dime. pero, profe, los frutos sí, bueno, para acá nosotros le llamamos que cuando su fruto, o sea, por ejemplo, el café, dijimos, el café ha cuajado su grano, Esto- porque si no hay, tiene que haber sol, y porque pura lluvia no cuaja el grano, y si tiene que haber lluvia y sol también para, Sí, claro. ¿cómo Entonces, se sí, va, profesor, profe, es ahí a ver, verdad. explique? ese cuajar se refiere cuando el El grano del cuajar café se seca. es cuando un grano, esto, se produce normal, tiene su dentro, su comidita, y si no cuaja, es un grano seco. Ah, ve, miren. Entonces, ahí son expresiones de repente cotidianas, ¿no? De nuestro uso diario, ¿no? Pero recordemos que el término cuajar se usa en el aspecto de lo líquido, ¿no? Pero nosotros, en el lugar donde estamos, utilizamos diversos términos o expresiones para dar un mensaje, un significado, ¿no? Entonces, he ahí la situación que hay, ¿no? Hay una perspectiva frente a ello. Porque, por ejemplo, si viene una persona y tú le dices, no ha cuajado, es decir, pero el cuajar se hace en lo líquido, no en lo sólido, ¿no? Entonces, cuando tú le explicas qué significa para ustedes el término cuajar en el ambiente o el contexto en que están, ahí sí van a poder entender. Ah, ya entendí cuándo utilizas tú el término cuajar en este espacio, ¿no? Entonces, son expresiones no Profesor, pero directas. ahí está hablando de un ser divino, el que cuaja, dice, los trigos, el que tuerce las algas, hizo tu cuerpo Claro. alegre, tus luminosos ojos y tu boca que tiene la sonrisa del agua. O sea, Ujú, habla un poco de la creación, pienso yo, ¿no? De un ser divino. así es. Muy bien, ¿no? Dice, el que tuerce las algas hizo tu cuerpo alegre. Entonces, si estamos hablando del sol, ¿cómo el sol va a ser un cuerpo alegre, ¿no? Es una situación muy ambigua, ¿no? Es un significado de repente un poco imaginario, ¿no? Dice, tus luminosos ojos y tu boca que tiene una sonrisa del agua. Tus luminosos ojos. ¿El ojo ilumina? ¿Qué dicen ustedes? ¿El ojo ilumina? No, Obviamente que se está refiriendo a una mujer, profesor. No, A una mujer. profesor, el Claro, ojo no ilumina. así es. Si nosotros somos literales, profesor, el ojo no ilumina, ¿no? Por eso Entonces, es no literario eso. así es. Entonces, No, como ese es no hay... literario, ese es el ah, 2. Para mí, ese es no literario. muy bien, vamos a ver. Entonces, este texto está encerrando datos, información, ¿no? Un poco irreales, ¿no? Imaginarios, ¿no? En relación a los ojos. De repente la persona que escribió el poema
él piensa que los ojos iluminan, ¿no? De repente él al mirar a una persona verá estrellas o verá algo maravilloso, ¿no? Con cosa distinta que otra persona al mirar a esa persona no ve nada de común, sino como un ser humano. Entonces, este texto uno, ¿ya? Este texto uno es un texto, pues eminentemente, un texto literario, ¿ya? Recordemos esto. Este es un texto literario. ¿Listo? Literario. Por eso, ¿por qué literario? Porque aquí está hablando de la perspectiva de una persona frente a otra. Es decir, una persona, cómo ve con la visión de enamorado hacia una persona. Y nosotros recordemos, ¿no? Cuando vemos el aspecto del enamorado muy distinto a lo que mi amigo o amiga lo ve, ¿no? O sea, cada quien nosotros vemos una perspectiva de qué es el amor, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos una perspectiva distinta a ello. Y esa perspectiva distinta es subjetividad. Y si tú le escribes, estás generando un texto literario, porque es tu punto de vista. ¿Listo? Bien. El texto 2 dice, entonces texto 1, literario. Vamos a ver el texto 2, ¿qué nos dice? Aviso, esta área es monitoreada por cámaras de seguridad, grabación las 24 horas del día, no se arriesgue. ¿Este es verdadero o una información imaginaria? Verdadero. Verdadero. Es verdadero, profesor. Verdadero, profesor. Verdadero, ¿no? Porque está hablando de una cámara. Nosotros sabemos que es una cámara, ¿no? La famosa cámara de seguridad. Eso sí existe. Ujú. Ahora, dice que esta área está Sí. monitoreada por cámaras. Claro, el monitorear es el de revisar, acompañar mediante las cámaras, claro. Y si nosotros vamos a una empresa, ¿no? Etcétera, ¿no? Y que tiene esa empresa, tiene su personal de seguridad y muchas empresas ahora, hoy en día, por el uso de la tecnología, usan cámaras. Y hay personas que se encargan de acompañar, verificar que todo esté tranquilo usando cámaras, ¿no? Eso se llama monitorear. Entonces sí es cierto, sí se puede monitorear, sí se puede cuidar, sí se puede ver en tiempo real cómo están los ambientes de un lugar, ¿no? Si todo está en orden o no. Y eso se llama monitorear. Dice, por cámara de seguridad, grabación las 24 horas del día. ¿Será cierto que las cámaras graban o pueden grabar las 24 horas del día? Así es, profesor, sí, graba. Sí, Sí, profesora, sí. ¿no? Si graban. Eso es muy cierto, ¿no? Cada cámara de seguridad o cada cámara de seguridad de un lugar, un local, una empresa, tiene un almacén, ¿no? Una memoria. Es más, hay algunas empresas que estas memorias las van actualizando cada mes, 2 meses, otros cada 15 días, pero sí se graba las 24 horas del día, todo lo que ocurre. Entonces, esta información es real. Esta información es verdadero. Entonces, el texto número 2 es un texto no literario. ¿Correcto? No literario. ¿Por qué, profesor? Porque toda la información que está acá es verdadera, es real, no es inventada, no es imaginaria, sino sí existe y está comprobado. Listo. ¿Hasta ahí alguna duda? No, No, profesor, Todo claro, entendido. profesor, todo claro. Muy bien. Vamos entonces con la siguiente parte. ¿Qué se trae? Vamos con los ejercicios para fortalecer, ¿ya? Lo que hemos visto el día de hoy. Terminando con los ejercicios, vamos a tomar nuestros 10 minutos de receso, ¿listo? O desean continuar para salir antes. Por mí, Continuamos, ¿no, seguiré profesor? no, Continuamos. continúa, profesor, para salir antes. Sí, porque uno ya está muy cansada. Sí, profesor, buenas noches. Hay que continuar. El profesor, yo entré un poquito tarde porque tuve inundación acá en mi casa. Ah, bueno, ojalá que todo esté bien. Buenas noches, profesor. Soy Yolanda Primera. Yo también estoy un poquito tarde. No me acordaba, en realidad, voy a ser sincera, no me acordaba que hoy teníamos clase. Ya, con lo que es asistencia, lo vamos a ver antes de terminar la clase, ¿ya? Ya actualizamos la asistencia de momento. Listo, entonces continuamos.
y salimos minutos antes. O sea, vamos a tomar los minutos de receso al final, pues, ¿no? Para que Sí, ellos estén. gracias, profesor. Bien, continuamos entonces. Bien. Dice, ¿qué tipo de texto es? Dice, menos bella que tú, Carmela mía. Vaya esa flor a ornar tu cabellera. Yo misma la he cogido en la pradera. ¿Texto literario o no literario? Literario. ¿Qué dicen ustedes? No literario. ¿Literario o no literario? A ver, Literario. vamos a ver. No Mira, literario. mira, dice, menos bella que tú, Carmela mía. Y dice que Carmela es, dice, menos bello que tú, Carmela mía, vaya esa flor a ornar tu cabellera. Dice que esa flor es menos bella que Carmela. Y como es menos bella, dice que esa flor solo va a servir para adornar su cabellera. Es ¿De no quién? literario, profesor. Ahora, ¿esto será cierto de que una persona sea más bella que una flor? ¿Ustedes creen eso? No, profesor. No, profesor. Es No, un no. poema, Algunos dicen profesor. no, depende, dicen sí, profesor, tal vez sí, tal vez sí. Entonces, cuando estamos en esa duda en que no o tal vez sí, estamos hablando entonces de los textos literarios. ¿Ya? Ten en cuenta eso. Texto literario. ¿Listo? Texto literario. ¿Ya? Listo. Vamos a ver, dice. 2. La escasez de agua es un problema que tiene lugar en todas las partes del planeta. Alrededor de un 20% de la población mundial reside en zonas donde no hay suficiente agua y otro 10% se acerca a dicha situación. ¿Esta información es verdadera o falsa? Verdadera, Verdadera. profesor. Pero, profesor. Entonces, ¿texto literario o no literario? No No literario. literario. No No, literario. literario, Muy No profesor. literario es. muy bien. Todo texto que me da información verdadera, creíble, real, es un texto no literario. Texto 3. El Reino de España se originó en 1496, a partir de la unión de los reinos católicos de Castilla y Aragón, después de que los últimos dominios musulmanes hubieran sido sometidos en 1492 con la conquista del Reino de Granada. ¿Literario o no literario? No ¿Qué dicen ustedes? literario. No Literario, literario. profesor. No literario. No literario. Así es. Vaya. Por eso, ¿y por qué no literario? Porque aquí estoy dando fechas. Aquí te está dando una información de un año aproximado, ¿no? Una fecha aproximada. Dice que los reinos católicos de Castilla de Aragón sí existen, ¿no? Que en la antigua España ha sido uno de los reinos más importantes que ha tenido. Después del último dominio de los musulmanes también existen, pues, ¿no? Los musulmanes, los árabes. ¿Listo? En la conquista del reino de Granada. Entonces es un texto real, es un texto no literal. 4. Paco dice, cuando Paco Yunque y su madre llegaron a la puerta del colegio, los niños estaban jugando en el patio. La madre le dejó y se fue. Paco paso a paso fue adelantándose al centro del patio, con su libro primero, su cuaderno y su lápiz. Paco estaba con miedo. ¿Literario o no literario? No literario. No literario. A ver, vamos a ver. Literario. Vamos a mira. Profesor, ¿cómo comprobamos nosotros? ¿Cómo puedo yo comprobar si es literario o no literario? Por eso hay que un poco ver qué palabras o expresiones están ahí y que de una u otra manera me den la idea si es algo real o si es algo imaginario. Acá está hablando, ¿de quién está hablando en el texto 4? ¿De quién? ¿Quién es la persona? o el personaje? Paco Yunque. Paco Yunque. Paco Es Yunque. una obra, no literario sería, profesor.
¿Literario o no literario? Ahí está la diferencia. Vamos a ver. Profesor, ¿es una obra literaria? Profesor. No, es Literario. Paco Una Yunque. obra Ah, literaria, profesor, pues. entonces es literario. Literario. Toda obra literaria es literario. Ya dice Paco Yunque y su madre llegaron a la puerta del colegio. Los niños estaban jugando en el patio. Hasta ahí no hay problema. Es algo que ocurre, cierto. La madre le dejó y se fue. Ya, normal, sí, se ve que es verdadero. Paco paso a paso fue adelantándose al centro del patio. Muy bien, una persona caminando. Yo puedo escribir una noticia con una persona iba caminando de esa manera. Con su libro primero, su cuaderno y su lápiz. Paco estaba con miedo. Ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Es muy poco probable, ¿no? Es muy poco probable de que yo sepa, quién de ustedes tiene miedo, ¿cierto? Sí, sí tiene razón, profesor. ¿No? Es muy Sí, poco probable que yo sepa que alguien tiene miedo. claro, sí. Entonces, aquí el texto está diciendo que Paco estaba con miedo. Es lo que él cree, porque es muy raro de que yo sepa que alguien tenga miedo. Entonces, como está colocando algo de lo que uno cree, uno posiblemente, ¿no? Cree lo que está sintiendo, estamos hablando de un texto imaginario, subjetivo. Entonces, esto sería un texto literario. Claro. Literario. ¿Listo? Esa es la situación que hay. Vamos con el texto número 5. Dice, los integrantes del medio ambiente son las especies animales, la flora, los seres humanos, el agua, el aire, la atmósfera y el espacio exterior. No literario, profesor. No Literario. literario, No profesor. literario. No literario, no literario. Porque de una u otra manera, este es algo real, ¿no? Este es algo verdadero, ¿no? Está hablando de los animales, los animales existen. La flora, que Sí, son los flores, los seres humanos, el agua. Ah, sí, información verdadera, profesor. Entonces, un texto sí, no literario. No ¿Ya? literario. Es información real, verdadera. Texto 6. Dice, mezclar mantequilla con 100 gramos de azúcar. Añadir un huevo, la corteza de limón y la sal. Poner la harina en una fuente sobre la mesa. Añadir la mantequilla y amasar rápidamente. Dejar reposar la masa durante 1 hora. Extenderla con un rodillo hasta que forme la hoja de medio centímetro de altura. ¿Literario o no literario? No literario. Este es no literario. No ¿Por qué? literario es, profesor, porque Muy es bien. porque está verdad. hablando de lo que Claro. Aquí de otra manera me está enseñando que lo que yo puedo hacer, me está dando las pautas, los pasos de poder generar algo, ¿no? Dice, mezclar mantequilla con 100 gramos de azúcar. Bueno, mantequilla existe, azúcar existe. Y se puede mezclar. Ujú. Añadir el huevo, la corteza de un limón y la sal. Poner la harina en una fuente sobre la mesa. Ah, ya, más o menos Todo existe. todo esto existe y si es que nosotros pues conocemos de repostería, de cocina, tal vez Para hacer esté queque. haciéndose un postre, ¿no? Un cake. Ujú. Entonces, este texto es verdadero. Entonces, es un texto no literario. No literario. Continuamos. La Navidad es una de las festividades más importantes del cristianismo, junto con la Pascua, la Resurrección y el Pentecostés. Listo. Este texto número 1 del siguiente bloque, ¿es literario o no literario? ¿Qué dicen ustedes? No literario, No porque en literario. realidad sí existe, Sí se existe es la Navidad. siempre, eso es No muy literario importante es. la Navidad, te reúnes, viajas, Ujú. Muy y es, bien, excelente. Aló, Entonces un texto listo. no literario, ¿no? Porque la Navidad existe, es más, estamos ya a puertas, días de la Nochebuena en la Navidad, ¿no? Que es la semana que viene.
Dice que es una de las festividades, fiestas más importantes del cristianismo, por supuesto. Porque en la Navidad se conmemora, se recuerda el nacimiento, pues, ¿no? Del niño Jesús o del Salvador. Y el cristianismo, pues, de una otra manera, sabe de que ese es el ser o el objetivo de la religión, ¿no? Entonces, un texto no literario, porque es un texto verdadero y real. Dice, Romeo, ¿puedo alejarme cuando mi corazón está aquí? ¿Puedo alejarme cuando mi corazón está aquí? Atrás, estúpida arcilla, busca tu centro. Benvolio, Romeo, mi primo Romeo, Mercucio, no es tonto, por mi vida se ha escabullido de su casa para buscar su lecho. Este texto número 2, ¿literario o no literario? ¿No novela literaria, profesor? Muy bien, este es un Literario. texto literario, ¿no? Es una obra teatral, ¿no? Literario. ¿Correcto? Muy bien, literario. ¿Listo? Sí, profesor, es una obra de teatro, es una novela, muy bien. Y ahí está, vamos a enfocarlo como literario. Texto número 3. Lo primero que hay que hacer cuando se decide plantar un árbol en el jardín es evitar hacerlo tanto en los meses calurosos y secos de verano, así como los días fríos de invierno. ¿Texto literario o no literario? No literario, No profesor, literario. porque en invierno podemos sembrar los árboles, las plantas, ¿no? Porque en tiempo de calor no se puede porque todo se seca. Muy bien. Entonces es una información verdadera, real, ¿no? Y eso es lo que se dice. Muy bien. Entonces es un texto no literario. 4. El gallo y la gallina son aves procedentes de Asia. Es el ave más numerosa, es el ave más numerosa del planeta por su reproducción para el consumo de huevos y carne. ¿Texto literario o no literario? No No literario. literario también. No literario. Muy bien. No literario porque es un texto verdadero, es un texto Profe, real, ¿no? hola, profe. Sí, dime. Disculpe, quería pedirle un favor. Mire, lo que pasa es que voy a salir de clases porque mi celular ya está en uno de carga y no hay luz acá todo el día. Ya, no hay problema. Recuerda que la clase está siendo grabada y Sí, posteriormente, he escuchado hasta ahorita desde que he iniciado. Ya la asistencia también la respondí. No que ya se me apague el celular. ya. Ok, no hay Ya, problema. ok, profesor. Buenas noches. Profe, disculpe, yo también entré un poquito tarde por motivo que tuve una reunión de mis pequeñas y entré un poquito tarde, profe, ya ha pasado la lista de aquí al último la va a regularizar, diga. Sí, sí, sí. Antes de terminar, voy a pasar asistencia con lo que falta. Ya, profe, ya fixé un poquito tarde, disculpe, profe. Ya, no te preocupes. Gracias por comentarle y avisarnos bien. Bien. Gracias a usted. Ok, dice, vamos con el texto número 5. Dice, a las 6 de la mañana la ciudad se levanta de puntillas. Dice, a las 6 de la mañana la ciudad se levanta de puntillas y comienza a dar sus primeros pasos. Una fina niebla disuelve el perfil de los objetos y crea como una atmósfera encantada. Las personas que recorren la ciudad a esta hora parece que están hechas de otra sustancia. Están hechas de otra sustancia que pertenecen a un orden de una vida fantasmal. ¿Literario o no literario? Literario. Literario. Literario, ¿no? Literario. Acá dice, ¿no? La ciudad se levanta de puntillas. ¿Cómo una ciudad se levanta de puntillas? ¿No? Por Un supuesto poco, que no. claro, ¿no? Un poco común, ¿no? Un poco imaginario, ¿no? No todos se levantan de Mm, puntillas. No, bueno, algunos que madrugas. Claro, ¿no? No todo. Entonces, ahí está la Sí, situación de la imaginación, ¿no? sí. Muy bien, entonces ahí tenemos el texto literario. ¿Listo? Bien.
Continuamos. Entonces, como ya estamos abarcando lo que es la diferencia entre los dos grandes grupos de textos que hay a nivel de conocimiento humano, los textos literarios y los no literarios, ¿no? Dentro de ello, vamos a encontrar en el mundo de la literatura, que es un mundo artístico y muy maravilloso y amplio, los famosos géneros literarios. Ahora vamos no a solamente enfocarnos a los textos literarios, vamos a profundizar un poquito más. ¿Listo? Recordemos lo siguiente, la literatura es un arte, ¿ya? Así como dibujo y pintura y la música son artes, expresiones artísticas, la literatura también. Pero la literatura no utiliza, pues, ¿no? Un pincel, unas pinturas o un instrumento musical. La literatura se va a basar básicamente, ¿no? Va a tener como esencia básica el uso de palabras, ¿correcto? El uso de palabras. Por eso se llama literatura. Es el arte que usa solamente palabras para crear ambientes agradables, para crear cosas agradables, porque el objetivo de la literatura es eso, de que sea agradable para todos, para que se pueda consumir, ¿no? O se pueda leer, que es lo básico y esencial. ¿Listo? Ahora, ¿quién fue la primera persona que distribuyó la literatura en géneros literarios? Pues nada más y nada menos que Aristóteles. ¿Correcto? Aristóteles. Nosotros de una manera hemos escuchado, ¿ya? ¿Quién es Aristóteles, no? Aristóteles es un gran filósofo, ¿no? Una persona muy conocedora, muy sabia dentro del desarrollo de su entorno en el caso del conocimiento, una persona muy, muy sabia frente a él. Entonces, él dijo, existe literatura, sí, pero más que literatura, hay tres formas de hacer literatura en ese tiempo, ¿no? Y Aristóteles dijo, estas tres formas de hacer literatura, lo vamos a llamar, ¿correcto? Géneros literarios. Ese es el nombre que le colocó Aristóteles. Gracias a él, dijo, la literatura se va a desarrollar en tres formas y cada forma se va a llamar géneros literarios. ¿Y cuáles son los tres géneros literarios que Aristóteles vio que había en la literatura? Son los siguientes: el género lírico, el género narrativo y el género dramático. Estos eran los tres grupos que Aristóteles dijo que la literatura o los textos literarios se van a agrupar, ¿ya? Son tres grandes grupos donde se van a agrupar estos tipos de textos. ¿Listo? Vamos a empezar con el género lírico. Cuando hablamos de género lírico, este término lírico deriva o viene de un instrumento musical que existía en la antigua Grecia, ¿no? Llamada lira, ¿correcto? Que era así como una guitarra, como un arpa pequeñito, ¿no? En las cuerdas. ¿Y cuál era el objetivo de la lira? De la lira. El objetivo de la lira era que los poemas que se recitaban estaban acompañados con un fondo musical, ¿correcto? Este fondo musical hacía mucho más atractivo la presencia de los poemas, ¿no? Una persona que recita y que toca a la vez con un fondo musical hace mucho más atractivo ahí. Es por eso que Aristóteles vio, ya, mira, esta persona recita poemas, utiliza lira, entonces se llama género lírico. Y eso fue el objetivo que tuvo como primera instancia el género lírico, pues, ¿no? Ahora, como el género lírico
está conformado por versos, ¿correcto? Está conformado por un ritmo y un lenguaje sumamente elaborado. El género lírico sí se basa mucho en la belleza de su expresión. Debe ser tan bello de que al escucharlo debe ser muy agradable. ¿Correcto? Muy agradable. Ahora, por ejemplo, ¿qué son los versos? Los versos son cada línea que tiene un poema. Profesor, ¿y cómo yo puedo identificar qué es un poema? Fácil. Mira cómo está formado este poema. Mira, todo está centrado, ¿correcto? Todo está centrado. Las oraciones no están escritas de extremo a extremo como lo vemos en un cuento, ¿no? Sino que todo está centrado. Es más, hay palabras o grupo de palabras mucho más pequeñas que otras, pero todos van en el centro. No están en la izquierda, no están en la derecha, sino están centrados. Ahora hay poemas que sí se inclinan a la izquierda y derecha, pero igual tú vas a ver la diferencia de que no ocupan de extremo a extremo la página, ¿correcto? No ocupan de extremo a extremo la página, mira cómo está. Entonces, a esta forma que se presenta este texto, se la va a llamar género lírico. ¿Listo? Género lírico. Cada una de las líneas o de los renglones que tiene el poema o género lírico se le llama verso. Recuerda esto. Cada una de las líneas se le llama verso. Y si yo cuento cuántos versos tiene ese poema, yo voy a decir que tiene 17 versos. ¿No? 17 versos. El primero tiene 4 versos. 1, 2, 3, 4 líneas, 4 versos. Segundo, 1, 2, 3, 4 versos. En el siguiente, 1, 2, 3, 4 versos. En el siguiente, 1, 2, 3, 4 versos. Y por último, 1. Entonces tenemos aquí 17 versos. ¿Ya? Ahí se denominamos versos. Ahora, este conjunto de versos, este grupo de versos, ¿ya? Este grupo de versos se le llama estrofa. ¿Listo? Y tú te vas a dar cuenta de que la estrofa, listo, ahí está, estrofa. Tú te vas a dar cuenta de que la estrofa está ubicada o está diferenciada por el uso de los puntos. Punto y aparte. Y aquí vemos un espacio grande en blanco. Ese espacio en blanco me va a indicar el final y el inicio de una estrofa. ¿Listo? El final y el inicio de una estrofa. Y así sucesivamente. Y si yo cuento aquí cuántas estrofas tiene, 1, 2, 3, 4 estrofas. ¿Correcto? Perdón, 5 estrofas. Incluyendo el último verso. ¿Listo? Bien, ¿hasta ahí alguna duda? No, profesor. No, profesor. Listo. Entonces recuerda eso, ¿ya? El género lírico está conformado por los poemas. Los poemas están conformados por los versos y por las estrofas. ¿Listo? El uso de versos y el uso de estrofas. Muy bien, continuamos. Siguiente género. Género épico o narrativo. ¿Correcto? Género épico o narrativo. ¿En qué consiste? Mira, dice que está constituido por las obras en las que el autor emplea la voz del narrador para relatar, contar una historia. ¿Ya? Para relatar o contar una historia. Dice aquí, características. El narrador es una figura fundamental, es decir, alguien que va a contar historia. Sitúa los hechos en el espacio y tiempo. Es decir, que esta historia
está ubicada en un lugar, un espacio, y se desarrolla en un tiempo determinado, que puede ser mañana, tarde, noche, pasado, presente, futuro. ¿Listo? Eso ya lo ve el narrador, cómo cuenta la historia o en qué contexto lo hace. Describe lugares, ¿no? Describe lugares, personajes, introduce diálogos y va tejiendo la trama. Antiguamente estaban compuestas en verso, hoy se prefiere el uso de la prosa. Entonces, los textos narrativos actuales usan la prosa como medio de lenguaje. Vamos a ver la diferencia con el poema y este texto, este cuento. Mírate cuenta de que los renglones o las oraciones, ¿no? Las oraciones están escritas de extremo a extremo. No están centradas, sino están ubicadas de un margen de extremo a extremo. Entonces, cuando yo veo esto, ya. ¿Qué género es? Género épico o narrativo. ¿Correcto? Cuando están escritas de una manera normal, cotidiana, ¿no? Como lo vemos en los libros, se llama género narrativo. ¿Ya? Épico o narrativo. ¿Listo? ¿Así alguna duda? Todo bien, profesor. Todo bien. Entonces, ya hemos visto el género épico, narrativo, y también hemos visto el género lírico, ¿no? Los dos tipos de géneros que se desarrolla en el mundo de la literatura. Continuamos. Luego tenemos el género dramático o el género teatral. ¿Listo? Bueno, ahí estamos hablando de las actuaciones o las representaciones de obras en un escenario. A ese llamamos género dramático o el género teatral. Dice, está formado por las obras en forma de diálogo que se crean para ser representadas. Todo texto que pertenece al género dramático o del teatro se usan para ser representadas. ¿Ya? No se usan solamente para leer, sino para actuarlo. ¿Listo? Para actuar. ¿Cuáles son las características? Tienen personajes, acotaciones, diálogo y escena. Estas son las características que tiene el género dramático. Por ejemplo, acto primero, escena 1. Escena, género dramático. Este texto es el género dramático. Dice aquí, acotaciones. ¿Qué son las acotaciones? Son las informaciones que van entre paréntesis. ¿Ya? Son las informaciones que van entre los paréntesis. ¿Y por qué se llama acotaciones? Porque te está orientando, ¿listo? Te está orientando cómo debe estar el personaje o en esa escena, quién están en esa escena. En este caso dice que la escena está enfocado en Verona, que es una ciudad, pero exclusivamente o específicamente en una plaza pública. Entonces, las personas que van a actuar esta escena, ellos deben estar ubicados en el escenario, ¿no? De una plaza pública. ¿Qué más dice? En esa plaza pública, mira, paréntesis, son acotaciones. Entran Sansón y Gregorio, armados de espada y broqueles. Entonces, en la persona que va a actuar, sabe que estos personajes van a entrar armados. No van a entrar solamente caminando, sino tiene una característica. Y a eso se le llama acotaciones. ¿Ya? Esas son las acotaciones. Luego tenemos, dice, Sansón, que es el personaje. Mira, el personaje está aquí, solito. Y abajo dice, bajo mi palabra, Gregorio, no sufriremos que nos cargues. No sufriremos que nos carguen. Esto de aquí es lo que dice este personaje. El personaje y lo que dice. A esto se le llama diálogo. ¿Correcto?
A eso se le llama diálogo. Personaje y lo que dice. Y esto es el diálogo. ¿Correcto? Ese es el diálogo. Entonces, este texto que tú ves, donde dice el personaje y su diálogo, donde hay acotaciones que son especificaciones que están entre paréntesis, a esto se le llama entonces un texto del género dramático o teatral. ¿Listo? Texto, género dramático o teatral. ¿Hasta ahí preguntas? Todo bien, profesor. Todo bien. Cuando es algo de teatral, eso es texto, como que eso no lo entendí mucho, ¿me puede explicar? Claro, cuando es una obra de teatro, como ves acá, un guión teatral, este texto pertenece al género dramático. Género. ¿Ya? Género dramático o teatral. Si es un poema, una canción o un himno, ese género. Solo en el caso de nada más, o de obra teatral, pues. Así es. Eso pertenece al género dramático. ¿Listo? Bien. Muy bien. ¿Alguna pregunta más que tengan por ahí? No, profesor, todo muy claro. Ya. Bien, continuamos entonces. Continuamos. Vamos a ver, ¿qué tipo de texto les dice? El león y el ratón. ¿Qué género es? Unos ratoncitos jugando sin cuidado en un prado despertaron a un león que dormía plácidamente al pie de un árbol. La fiera, levantándose de pronto, atrapó entre sus garras al más atrevido de la pandilla. El ratoncillo, preso de terror, prometió al león que si lo perdonaba la vida, le emplearía en servirlo, y aunque esta promesa lo hizo reír, el león terminó por soltarlo. ¿Qué género es? ¿Lírico, Literario. narrativo o dramático? Narrativo, Narrativo. narrativo, profesor, Muy porque está bien. narrando. Muy bien, entonces género narrativo, porque me está contando la historia de un ratoncito con un león, ¿no? Me está narrando. Narrativo. Dice aquí, Santiago, 3 de julio de 2009, querida Rosita, por fin tengo el tiempo de escribirte. He tenido una semana de muchas pruebas y tareas que hacer. Quería escribirte para decirte lo mucho que te extraño. Creo que las ocasiones que vivimos juntos fueron increíbles y nunca las olvidaré. Mi mamá te manda saludos y dice que te cuides ese resfriado que no se te quiere quitar. Espero que nos veamos para las próximas vacaciones de invierno. Con cariño te despide tu amiga Camila. ¿Narrativo, lírico o dramático? Narrativo. Narrativo. ¿No? Está contando, ¿correcto? ¿Qué es lo que hizo? ¿No? ¿Qué es lo que hicieron? Dice, las vacaciones que vivimos juntas fue algo increíble y nunca lo olvidaré. Mi mamá te manda saludos. Te está contando lo que conoce o vivió. Narrativo. Ahora, muy bien, continuamos. Y dice, desvelada, como soy reina y fui mendiga, ahora vivo en puro temblor de que me dejes y te pregunto pálida y a cada hora. ¿Estás conmigo aún? Hoy no te alejes. Quisiera hacer la marcha sonriendo y confiando ahora que has venido, pero hasta en el dormir estoy temiendo y pregunto entre sueños, ¿no te has ido? ¿Qué género es? ¿Lírico, narrativo o dramático? Dramático. Dramático. Miren, a ver, Dramático. en dramático hay Lírico, personajes. profesor. Miren, en el Lírico, profesor. dramático hay personajes y diálogos.
Aquí no hay personajes, entonces estamos hablando del Lírico. género lírico, ¿no? Lírico. Ya está. Lírico. Muy bien, continuamos. Vamos a ver si es así es el último ya. Continuamos. ¿Qué tipo de texto es? Mira, el flautista de Jamelín, ¿no? Mira, paréntesis, paréntesis, personaje, qué es lo que dice el personaje. ¿Qué género es? ¿Lírico, narrativo o dramático? Dramático. Dramático, ¿no es? Narrativo, profesor. No es narrativo. ¿Por qué? Porque mira, Dramático. claro, Ah, dramático. mira, mira la diferencia, ¿no? Acá dice personaje y abajo lo que dice el personaje. Personaje y lo que dice el personaje. Entonces es una obra de teatro. Es un guión teatral. Entonces género dramático. ¿Listo? ¿Qué tal? ¿Preguntas? No, profesor, todo bien. Muy bien. Ahora sí. Vamos a finalizar nuestra grabación, ¿ya?